Bendiciones para todos, les habla el pastor Gabriel González de las Escuelas del Reino Eder. En esta oportunidad desde Quito, Ecuador, estaremos compartiendo con ustedes semanalmente el estudio de las Parashiot de la Torah. Y esta semana nos corresponde la porción número 37, titulada Shelach Leha, que comprende desde el capítulo 13 del libro de Números hasta el capítulo 15, verso 41. Bien, iniciamos de la siguiente manera, leyéndola, y dice: Habló el Eterno a Moisés y dijo: Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual yo entrego a los hijos de Israel. Enviarás un varón de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo a la ordenanza del Eterno. Todos aquellos varones eran jefes en Israel. Ahora, la palabra hebrea correcta con la que inicia esta porción es Shelach Leha, que literalmente significa envía para ti o envía por ti. Es decir, la idea de enviar espías a la tierra de Canaán no era del Eterno, sino que el pueblo se le acercó a Moisés pidiéndole para enviar a estos hombres. Esto lo confirma la palabra en Deuteronomio 1, 22 al 23, cuando Moisés dice: Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: Enviemos hombres delante de nosotros, que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Ahora, originalmente la idea de enviar los espías no era del Eterno, no era la voluntad del Eterno enviar a los espías. Él solamente dijo la palabra que iban a entrar a la tierra y la iban a poseer. Ahora el pueblo, los principales del pueblo se acercaron hasta Moisés pidiendo por esta estrategia o este supuesto plan de enviar a estos hombres para reconocer la tierra. Moisés verdaderamente aprobó o le pareció bien que enviara a estos hombres, pero aún así él consultó con el Eterno. No nació de su propia voluntad, de su propia decisión, sino que él consultó hacerlo con el Eterno. El Eterno simplemente le dijo: envía para ti, hazlo si tú quieres. Si tú quieres enviarlo, hazlo, pero ya estaba implícito que él había ordenado la palabra, él había enviado la palabra, la cual iba a establecer el camino, iba a abrir las puertas para que ellos tomaran posesión de la tierra. En cierto modo no era necesario enviar estos hombres, estos espías. Ahora, humanamente hablando o estratégicamente, para entrar a ese lugar, le pareció bien a Moisés y parecía bien que se estudiara el campo, se estudiara el terreno y se viera todo aquello para lo cual se iba a entrar a la tierra. Si revisamos bien la escritura, para Abraham, Isaac y Jacob, la posesión de la tierra era una palabra profética, sencillamente. Ellos no habían conquistado, aunque vivían dentro de ella, el Señor se las prometió, mas ellos no pelearon por la tierra. Por lo tanto, para ellos representaba esa palabra profética de que la iban a poseer. Mas para esta generación que salió de Egipto, ya venía el cumplimiento de esta palabra. No fue solo una profecía dada, sino que fue una orden que el Señor les entregó para que entraran y la poseyeran. Ellos iban a materializar la palabra profética que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Israel. Pero lo que encontramos en el hecho de la escritura es que esta generación no tuvo la actitud correcta. No pudo ver con claridad la materialización de esa palabra, no pudo discernir el tiempo del cumplimiento que era en este preciso momento, cuando ellos ya la iban a poseer, ya habían llegado a los límites de la tierra para entonces entrar y tomarla. ¿Cuáles son estas actitudes con los que este pueblo caminó estos días en el desierto hasta los límites de la tierra? Fueron desconfianza,
murmuración, desobediencia, rebeldía, pueblo desagradecido, idolatría, con temor, con codicia y también nostálgicos, siempre recordando el pueblo de Egipto o la nación desde donde habían salido. Estudiemos ahora cuál era el objetivo de enviar a estos espías a la tierra. Lo dice en Números 13, versículo 17. Y los envió Moisés a explorar la tierra de Canaán, habiéndoles dicho: suban de esta manera hacia el Neguev, y luego suban a la región montañosa. Observen cómo es la tierra, y si la gente que vive en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Y cómo es la tierra en la que se asientan, si es fértil, si tiene árboles o no. Esfuércense y tomen del fruto del suelo, pues aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Aquí vemos claramente cuáles eran los objetivos para explorar esta tierra. Luego de esto, ellos trajeron los resultados por lo cual habían sido enviados. Pero, ¿quiénes iniciaron la rebelión del pueblo? Exactamente los principales, los jefes de cada una de las tribus o líderes de cada una de las tribus, de los cuales fueron escogidos cada uno de ellos para ser enviados. Ellos fueron el foco infeccioso. Moisés les pidió un informe detallado, mas no les pidió una opinión sobre si podía o no conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Simplemente les mandó un reporte, les exigió un reporte para conocer esa nación, esa tierra y así entrar. Pero no la opinión sobre si podían o no entrar. Ahora, ellos le respondieron y con su propio parecer dieron estos resultados. Las declaraciones que dieron a conocer llenó al resto del pueblo con todas estas actitudes y sobre todo la murmuración, a tal punto de paralizar la marcha y pasar por alto las palabras proféticas que los rodeaban. La expresión "y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos" es una evidencia de la falta de identidad que ellos tenían. Leamos cuáles fueron esas palabras. Y al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Entonces se presentaron ante Moisés y Aarón toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le informaron él a la congregación y le mostraron los frutos de la tierra. Y le contestaron diciendo: fuimos a la tierra en la cual nos enviaste, de la cual fluye leche y miel, y estos son sus frutos. Trajeron la muestra de lo que producía la tierra. Solo que el pueblo que vive en aquella tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y también miramos allí a los hijos de los gigantes. Los amalequitas viven en la región del sur de la tierra, y los heteos, los jebuseos y los amorreos viven en la región montañosa. Y los cananeos viven junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: debemos subir y poseerla, porque la conquistaremos. Aquí vemos el reporte que ellos enviaron y cómo se evidencia la identidad que tenían estos 10 espías con la identidad que tenía Caleb y también Josué. Podemos ver cómo el Señor había transformado la vida de Josué y Caleb por su corazón, por creer en sus palabras, en sus promesas, más el pueblo por sus quejas, por ser nostálgicos, por sus actitudes. Nunca la palabra trabajó en ellos, nunca halló cabida en ellos por la dureza de su corazón. Es un ejemplo de cómo tenemos nosotros el corazón, cuál es nuestra reacción delante de las palabras del Eterno, ante las promesas del Eterno para nuestra vida. ¿Seremos como los 10 espías o seremos como Caleb y Josué, que tomaron la palabra y vieron la promesa ya
teniendo cumplimiento ante sus ojos, entraron en esa tierra, la conocieron, la pisaron y regresaron diciendo al pueblo: vamos a poseerla. Ese debe ser nuestro caminar delante del Eterno. Ciertamente estos 10 espías vieron con los ojos naturales, y nosotros vivimos en un mundo material, y a veces nuestra carne, nuestra alma se deja llevar por lo que ven nuestros ojos. Pero nuestra actitud debe ser como la de Caleb y Josué, que no veían con sus ojos naturales, sino veían con los ojos del eterno Dios y su palabra. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Ellos caminaron por esa fe, vieron los mismos gigantes, las mismas plagas que afectaban la tierra, mas ellos estaban convencidos de que no era la tierra, sino que era el Eterno que estaba trastornando a los moradores de esa tierra, para entonces ellos entrar y poseerla. Nosotros debemos caminar con la misma actitud, creyendo y viendo como el Señor ve las circunstancias, como el Señor la ve desde donde Él la ve, desde el final y no desde el principio. Nosotros debemos ver desde el final el cumplimiento de lo que el Eterno nos ha dicho. Por lo tanto, caminaremos poseyendo la tierra, conquistando la tierra. El Eterno nos ha dado una posesión a cada uno de nosotros. Hemos recibido una herencia. El planeta entero es nuestra herencia. Nos pertenece a nosotros. Solo debemos conquistar y poseer lo que nos pertenece. Cada uno de nosotros tenemos una asignación específica. Tenemos una función que cumplir y debemos llevarlo a cabo según el diseño del Dios eterno. Nuestra prioridad debe ser conocer primeramente cuál es la voluntad del Eterno para nuestras vidas, cuál es el lugar de nuestra asignación. Habiendo conocido este lugar, debemos entonces posicionarnos ahí creyendo de que Él nos ha autorizado, nos ha capacitado y nos ha dado todas las herramientas para poseer esta tierra, para cultivarla y para reproducir en el lugar de nuestra herencia. El problema es que muchas veces queremos quedarnos en el desierto, en la tierra que no nos ha dado el Eterno y en la cual no vamos a reproducir correctamente. Por lo tanto, debemos examinarnos, evaluarnos a nosotros mismos constantemente, día a día, no sea que nos hallemos como estos 10 espías mirando hacia atrás, hacia Egipto, y no caminando como debemos hacerlo, hacia adelante, con nuestra vista hacia adelante y hacia arriba, que es el destino que el eterno Dios nos ha preparado para nosotros. Veamos cuál fue la actitud de Josué y Caleb ante esta circunstancia. Ellos fueron diferentes en su apreciación. Creyeron fielmente en las palabras del Eterno. Estaban seguros que si Dios los guió hasta allí, Él los introduciría a la tierra. La perspectiva de una persona es distinta a la de otra, porque la línea de pensamiento define la posición que se tiene en relación a un tema específico, es decir, ideología. El tipo de ambiente en el que nos desenvolvemos influye en la forma de pensar. Nosotros decidimos qué aceptamos o no. Es decir, este pueblo tenía y traía la ideología de Egipto. ¿Qué es ideología? Es un conjunto de ideas o pensamientos que caracterizan a una persona, grupo, país, época o movimiento. Ellos traían la ideología de Egipto aún arraigada en sus vidas, pero Josué y Caleb, ya el Señor había había cortado la ideología de Egipto en sus vidas. Es importante también resaltar sobre el aspecto de los líderes del pueblo. La autoridad fueron los que provocaron que el pueblo murmurara y se quejara delante del eterno Dios. Entonces los líderes de ministerios, los líderes de grupo, los padres de familia, entre otros, son las personas que más cuidado deben tener de qué tipo de confesiones hacen, qué tipo de ambiente generan y de qué tipo de actitudes tienen en relación a los demás, a los que están con ellos, a los que los acompañan. Pues estos son los que han de influenciar, los líderes son los que han de influenciar con su ejemplo a los que se encuentran a su alrededor. Estos hombres torcieron
al pueblo, los hicieron desviarse, errar, fallar, y por lo tanto todo esto fue arropando a cada uno de ellos mediante murmuraban, provocando así que el Eterno les hiciera como ellos dijeron. ¿Cómo es esto? Dice: ¿para qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano: pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Las actitudes y las decisiones de estos 10 espías, que eran líderes entre su pueblo, provocaron este resultado delante de todos ellos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Caleb y Josué? La tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Si el Eterno se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Y es una tierra que fluye leche y miel. Pero no os rebeléis contra el Eterno, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y el Eterno está con nosotros. No tengáis temor. Una actitud totalmente diferente, una perspectiva totalmente diferente. Y yo estoy seguro que todos los que estaban a su alrededor fueron influenciados, fueron permeados con también esta actitud que ellos tenían. La perspectiva de Caleb y Josué estaba de mano con la cosmovisión y la proyección que el Eterno había dado a Moisés. Pero la de los 10 espías estaba en rebeldía contra la autoridad del Eterno y sus promesas. Caleb era un hombre de fe y hablaba fe con su boca. Lo que hay en el corazón, habla la boca. Su nombre significa según el corazón, y así dio un informe según su corazón. Él iba en contra de la corriente y confiaba en las promesas del Eterno. Lo que él creyó en ese momento lo recibió más tarde. El pueblo pidió morir en el desierto y murieron. Caleb dijo: entremos y poseámosla, conquistémosla. Él entró y la conquistó. De toda la generación de los contados de 20 años en adelante, todos perecieron en el desierto, excepto Caleb y Josué, que fueron de un mismo espíritu y corazón delante del Eterno. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hablemos ahora de Josué. Josué también tenía esta misma actitud, este mismo espíritu. Pero cuando él fue escogido de entre los líderes en representación de cada tribu, la palabra dice que él se llamaba Joshea. Pero Moisés le cambió su nombre y le puso Yehoshua. Es decir, le agregó una letra del nombre del Eterno en su nombre, para así contener 3 letras del nombre del Eterno. Dice la palabra en el capítulo 13, verso 16: y Josué, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua. Moisés tuvo la revelación del Mesías, como está escrito en Juan 5:46. Dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés tuvo la revelación de que el Mesías iba a venir. Este libertador, este salvador iba a aparecer. Ciertamente el nombre de Josué, Yehoshua, fue traducido o agregado, o se fueron agregadas estas vocales para la pronunciación al castellano de Josué, mas su raíz habla de salvar, de libertar, como representación del Mesías en ese tiempo. Y de esta manera él constituye una figura profética del Mesías. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Su nombre tiene esa misma raíz de salvar, de libertar, aunque el Mesías sería el salvador del mundo, el que libertaría al mundo de los pecados. Ciertamente, durante la historia hubo algunos salvadores escogidos por el Eterno. Por ejemplo, Noé, el Señor lo escogió para que salvara a la generación en ese momento, a su familia. Esther, la reina Esther, fue escogida como una intercesora para traer salvación, para traer liberación a los judíos en su época.
Así Josué es representación del Mesías. Ahora, otra figura es que él fue un fiel siervo de Moisés en todo momento. Siempre estuvo a su lado, siempre lo acompañó y fue su sucesor. El Mesías vino para ser siervo de todos. Él dijo que él no vino para ser servido, sino para servir. Y le mostró el ejemplo a sus discípulos al lavar sus pies. Él es el siervo fiel. Josué tomó el lugar de Moisés. Fue su sucesor para introducir al pueblo. Asimismo, Moisés dijo que el Señor le levantaría un profeta como él de entre su pueblo, que sería el Mesías, es decir, aquel que iba a suceder a Moisés como profeta para ellos, según lo que él les estaba hablando así, el Mesías iba a venir, pero en este caso Josué tomó su lugar. También Josué fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida. Él introdujo en la tierra natural, pero el Señor nos introducirá en su reino, en su venida. Es una representación de él. Otra representación de Josué como tipo del Mesías es que él entró 2 veces en la tierra. La primera fue como el explorador y 40 años después fue como aquel que llevó al pueblo al cumplimiento de la promesa. El Mesías también entró en la tierra con un objetivo, con un propósito de traer salvación al mundo, pero vendrá nuevamente para introducir a su pueblo en su reino. Por lo tanto, vemos a José como una tipología del Mesías. Y leemos en Juan 4:14 está escrito: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Estudiando las porciones de la Torá, de la Escritura, nos damos cuenta cómo el plan de redención del eterno Dios está desde el principio e introdujo a su Hijo, al Mesías, a Yeshua, para ser esa señal profética dentro de toda la palabra de ese libertador, de ese salvador, para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Luego de la queja del pueblo, el Eterno le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me estará provocando a ir a este pueblo? ¿Hasta cuándo estarán dudando de mí, a pesar de todas las señales que he realizado en medio de ellos? Yo los heriré con peste hasta exterminarlos, y haré de ti un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Moisés tuvo la oportunidad de ser el padre de muchas naciones, de muchas gentes, mas él se negó a esta oportunidad por el amor del pueblo. Vemos aquí una representación también de Yeshua, y es que el Mesías está en toda su sustancia, su esencia, la cual es la Torá, está en toda la palabra. Vemos al Mesías en esta oportunidad en la actitud y la respuesta de Moisés, porque así como él se negó a ser el padre de muchas naciones por amor al pueblo, el Mesías también. De la misma manera, Yeshua no vino para rechazar a Israel y buscar a un nuevo Israel, dándole un nuevo nombre de iglesia, no. Él vino para restaurar esas 12 tribus, las 12 tribus completas. Y además injertar a los gentiles dentro de ese pueblo santo, de las tribus de Israel. Entonces, Él no creó una iglesia aparte, el Israel espiritual y el Israel natural. No, Él vino para restaurar a todas las tribus que están dispersas por todas las naciones del mundo. Entonces, esta respuesta de Moisés ante Dios es una proyección de la restauración de Israel y de las naciones que están dispersas por el mundo, con la inclusión de los gentiles dentro de ella. Pero Moisés respondió al Eterno: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. De esta manera inicia la intercesión que Moisés hizo por el pueblo, por amor al pueblo. Aquí vemos también una enseñanza de cuál debe ser la respuesta ante nuestra intercesión. La respuesta de Moisés fue por amor.
fue por amor al pueblo y por la honra al eterno Dios. Lo vamos a estudiar en sus palabras. Ahora, cuando nosotros intercedemos delante del eterno Dios, ¿lo hacemos solo por interés o por una petición nada más? No, nuestra respuesta y nuestra intercesión debe ser por amor a todas esas personas por las cuales vamos a orar delante del Dios eterno, pero también alineados a la voluntad del Eterno, a lo que Él está hablando, y no simplemente por una petición vana, por una necesidad de nuestra alma, no, sino alineado a la voluntad del Eterno. ¿Y qué es lo que está diciendo? Por eso un intercesor profético debe tener sus oídos pegados al cielo, conectados al Dios eterno, para estar sensibles a la voluntad del Dios eterno y a su palabra, de cómo debemos orar, cómo debemos interceder, cómo debemos pedir ante el eterno Dios, si es de pedir en favor de alguna persona, circunstancia, lugar o de la congregación. Ahora, los argumentos que Moisés usaba en su intercesión en su intercesión delante del pueblo, dice: los egipcios oirán que tú no pudiste cumplir tu promesa. Es decir, está en juego tu palabra, tu honra, tu poder, tu señorío delante de todos, en este caso los egipcios, de que tú no los introduciste. Las naciones de la tierra de Canaán dirán: Hashem no pudo. Es decir, su honra estaba en juego. A él le interesaba, en cierto sentido le interesaba más la honra del eterno Dios, de lo que hablaran del eterno Dios, que en sí la supervivencia del pueblo. Ciertamente él amaba al pueblo y no quería que el Eterno los matara, pero también lo más importante para él era la honra del eterno Dios ante sus palabras para Israel, ya que Moisés había hablado delante de los egipcios de que el Señor los sacaría y los introduciría en una tierra. Entonces al matarlos, quedarían en falsas promesas delante de las demás naciones del mundo. Y también intercedió delante de ellos, clamando al Eterno por su misericordia. Le recordó lo que él había hablado en su palabra, que él es misericordioso y que perdona la iniquidad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación, y apeló a esa misericordia en favor de ellos. Qué grande era Moisés, qué humilde era Moisés, que tuvo la oportunidad de ser reconocido como el padre de muchas generaciones. No le importó nada de eso, sino el nombre del Eterno. Qué ejemplo para nosotros, ya que no nos hallemos nosotros orando delante de otros o informando de nuestras intercesiones a otros solo para ser reconocidos o para que nos llamen muchas veces para interceder, no, sino en honra al Dios eterno, alineado a su palabra por amor a su pueblo. Entonces el Eterno les dijo: los he perdonado según tu palabra. Es decir, las palabras de Moisés estuvieron de acuerdo al corazón del Eterno, a la voluntad de Dios para con Israel. Luego el Eterno le dice: pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Eterno. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Los hijos de Israel hasta ese punto ciertamente fueron probados 10 veces y no aprobaron delante del eterno Dios, sino que se quejaron y murmuraron. ¿Cuáles fueron estas 10 veces que el pueblo fue reprobado delante del eterno Dios? 2 en el mar, eso está en Éxodo 14:11, y también lo dice el Salmo 106:7. 2 a causa del agua, en Éxodo 15:23-24 y en el 17:1 y 3. 2 a causa del maná, en Éxodo 16:19-20 y el verso 27. 2 a causa del alimento, en Éxodo 16:3 y en Números 11:4. Una vez con el becerro de oro, en Éxodo 32:4. Y una vez con el pecado de los espías, en Números 14:1.
Aunque la intercesión de Moisés evitó que el pueblo muriera, el pecado tuvo su consecuencia. En el capítulo 14, verso 23 dice: ciertamente no verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de los que me han provocado a ira la verán. Y también en el verso 31 dice: pero a sus pequeños, de quienes dijeron que serían por presa, sus hijos que hoy no saben ni bien ni mal, los introduciré a la tierra y los llevaré, y conocerán la tierra que ustedes han menospreciado. Pero en lo que ustedes respecta, sus cadáveres caerán en este desierto, de los contados de 20 años en adelante. Y durante 40 años sus hijos serán pastores en este desierto, y ellos recibirán el castigo por la fornicación de ustedes, hasta que los cadáveres de ustedes desaparezcan en este desierto. Luego dice: conforme al número de días, los 40 días que exploraron la tierra, así cargarán durante 40 años su iniquidad, un año por cada día. Entonces sabrán que fue por causa de su murmuración contra mí. Ciertamente el Eterno no los mató, perdonó su vida, pero les prometió que no iban a entrar a la tierra por causa de su murmuración, y sus hijos, que iban a pasar por cada día que los espías exploraron la tierra, iban a estar 40 años en el desierto, por 40 días, 40 años. Ahora, todo esto tenía un propósito, porque aún todo el pueblo había pasado solo días desde que salieron de Egipto, y todos ellos traían la esencia, la ideología, la forma de pensar de Egipto. El Eterno necesitaba entonces cambiar esta forma de pensar, cambiar esta esencia, para entonces así pasar a la posesión de la tierra luego de este acontecimiento. Entonces durante estos 40 años el Eterno los procesó, los cambió y sacó de ellos la sustancia que atraían de Egipto, para entonces dar apertura a una nueva temporada. El número 40 en hebreo habla de cambio, nos habla de un proceso de cambio donde se expulsa lo viejo para dar apertura a lo nuevo. De hecho, si nos sometemos a un proceso de 40 días, está comprobado que podemos romper una actitud, una costumbre, una respuesta en nosotros, si somos fieles durante esos 40 días, siempre alineados con el eterno Dios. Luego de esto, el pueblo, sin embargo, se empecinó o fue reacio para entrar a la tierra. Claro, vemos que el pueblo murmuró ante el eterno Dios. Él entonces les da la respuesta por su murmuración, por su queja, con exterminio, que iban a morir. Ahí entonces ellos reconocen su falla, sus ojos son abiertos y se dirían: ¿qué hemos hecho? Vamos, entremos a la tierra, porque el Señor dijo que no las iba a entregar, pero el Señor le dio directrices a Moisés de que les dijeran: no, ya no van a entrar, sino que ahora van a ir de camino de vuelta al desierto. Ellos no tomaron esta palabra. Moisés les advirtió que ni el arca ni él iban a ir, sino que iban a ser derrotados por los enemigos. Aún así ellos fueron a ese lugar. Fueron subieron al monte para entrar a Canaán, mas fueron derrotados y aún perseguidos, humillados totalmente en esa derrota. Y aquí aprendemos algo interesante, que no podemos hacer algo fuera de la voluntad del Dios eterno. No podemos ir a un lugar, introducirnos en un lugar que el Eterno no nos ha dirigido para ir allí. No podemos utilizar la palabra nuestra voluntad por complacer algún deseo, para alcanzar algo, por simplemente asumir esa palabra para nosotros sin la dirección del Padre Eterno. Debemos reconocer que las promesas de Dios fueron dadas para aquellos que caminan en una relación íntima y en obediencia con Él, no para aquellos que demandan el cumplimiento de un milagro, de una sanidad, de una cobertura del Padre Eterno, andando en rebeldía, en desobediencias, en los deseos de la carne. Ellos no obtendrán el resultado de las promesas del Eterno, sino las consecuencias de sus actos.
Mas los que andan en relación íntima con el Padre, que caminan en obediencia, ellos tendrán y verán el cumplimiento de las promesas de Dios. Luego en el capítulo 15, el Eterno recuerda cuáles son las ordenanzas para las ofrendas, para los sacrificios en holocaustos, cuando son de corderos, de cabras o de machos cabríos y de novillos. También cuáles son las ordenanzas para los pecados que son por inadvertencia o que son por desconocimiento del pueblo. Debían traer un novillo delante del Eterno con sus respectivas ofrendas de cereales y libaciones de acuerdo a la ordenanza, y así ofrecerlo delante del Eterno Dios por el pecado de desconocimiento por todo el pueblo. Asimismo habla de una misma cultura, una misma ley para todo aquel que es extranjero y que quiera ser parte del pueblo también. Esto nos habla de una proyección de la apertura de las puertas para los gentiles al reino del eterno Dios. Para finalizar, quiero hablar acerca de la ordenanza del eterno Dios de hacer flecos en el borde de su manto, en el borde de sus mantos. Estos flecos hablan de recordar la palabra y la instrucción del Eterno para que no se desvíen del camino, para que no se desvíen de su instrucción y de sus promesas, de las promesas que Él dio para todo su pueblo y también para aquellos que aceptaran ser parte del pueblo de Israel. La enseñanza de todo esto lo vemos cuando una mujer con flujo de sangre había gastado todo su dinero para tratar de curarse, para tratar de sanarse, y aún no lo había logrado. Entonces ella decía que aún que si se hacía del borde del manto del Mesías, ella sería sana. Este borde del manto habla de los flecos, de las promesas del Dios eterno. Es decir, en ella estaba diciendo que si ella se hacía de las promesas del eterno Dios, ella sería sana. Y al tocar al Mesías, no solamente fue el borde de su manto y que el poder salió de él porque alguien la tocó, no. Fue porque ella creyó en las promesas de sanidad de parte del eterno Dios al tomar los flecos del manto del Mesías. Entonces la promesa de sanidad se activó por sí sola con su fe, con ella creer. No fue necesario que el Señor pusiera sus manos, que orara, que enviara, no. Con su fe ella logró la activación de esa promesa. Por eso el Señor dice, poder ha salido de mí. El cumplimiento, la capacidad de sanarla se activó para con ella en ese mismo momento. Nosotros tenemos las mismas promesas del Dios eterno, tenemos todas las promesas del Dios eterno. No hagamos como el pueblo que se olvidó de ellas por una circunstancia natural de sus ojos, sino que tomemos esas promesas que hemos recibido. Cada uno de nosotros tenemos palabras que el eterno Dios nos ha dado, y aún en toda su escritura, en toda su Torá, Él nos promete salvación, vida eterna, sanidad, libertad, salvación de todas nuestras familias, posesión de nuestra herencia, todos los recursos que necesitamos, no para ser ricos y vanagloriarnos, no, sino para el establecimiento de su reino en la medida de nuestra capacidad, de nuestros dones, de nuestros talentos. El eterno Dios ha prometido la herencia de su espíritu en nosotros, por lo tanto el espíritu de Yeshua habita en cada uno de nosotros. Hagamos como Josué y Caleb, que creyeron esas promesas y a través de la capacitación del eterno Dios alcanzar todo aquello que nos ha sido prometido. Declaro bendiciones sobre su vida. Declaro que el eterno Dios derrama sobre ustedes en abundancia todo cuanto necesiten, y que la libertad de la revelación del Espíritu de Dios se hace plena en cada uno de ustedes para llevarlos a poseer la tierra de su herencia. Bendiciones.